Listo. ¿Están viendo la página, mis hermanos? Sí. Perfecto. Amén. Entonces, hoy nos toca entrar a un nuevo capítulo que se llama la exaltación de Cristo. Ya hemos visto la parte de la humillación de Cristo en los capítulos anteriores, y ahora vamos a ver por qué decimos que Cristo fue exaltado. Para eso, primero definimos qué significa exaltar. Exaltar o exaltación significa elevar a mayor auge, darle un mayor honor, engrandecer, ensalzar, elevar en rango, poder y carácter. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la exaltación de Cristo, estamos reconociendo la grandeza de Cristo, ensalzando la obra que Él ha hecho, elevando en rango, poder y carácter toda la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y vamos entonces a ver el primer punto, que es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Para eso encontramos Mateo 28:18 y Filipenses 2:9-11. Nos dice la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. La exaltación de nuestro Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, comenzó cuando Él fue entregado. Se le entregó a Él, cuando le fue entregado a Él todo poder en el cielo y en la tierra, y ahora reina sobre todas las cosas. Una vez más, la exaltación del Señor Jesucristo comenzó cuando le fue entregado a Él todo poder en el cielo y en la tierra, y ahora reina sobre todas las cosas, ¿no? Esto lo encontramos en Filipenses 2:9-11. Por favor, Susei, ¿me puedes leer Filipenses 2:9-11? Y Mateo 28:18, hermana Cecilia. Filipenses 2:9-11. Amén. Por favor. Amén. Así dice la palabra del Señor. 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien, entonces aquí como podemos ver, desde el capítulo, en este capítulo de Filipenses, capítulo 2, desde el verso 5, podemos ver que Cristo fue humillado y exaltado, ¿no? Y ahorita estamos viendo en el verso 9 la parte de la exaltación, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que Dios le exaltó, dice la palabra, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Entonces, nosotros creemos en esto. Hay también unos versos que verifican, que dan veracidad a esto, y lo encontramos, por ejemplo, en Efesios, capítulo 1, verso 20-21, Hebreos 2:9, Hechos 2:33. Amén. Ahora, más nos dice Mateo 28:18. Por favor, hermana Cecilia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces podemos ver aquí cuando Jesús se acerca en Mateo 28:18. Vayamos todos a Mateo 28:18 y vamos a ver el contexto, porque el contexto nos va a dar una idea de en qué momento Jesús menciona esto. Si ustedes se dan cuenta, en Mateo 28 ya Jesús ha resucitado. Amén. Todo está en el capítulo 28, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ver que Jesús ya ha resucitado. Entonces, cuando Jesús menciona esto en el 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, esto ya Jesús lo dice cuando Él ha sido exaltado, cuando Él cumplió la obra que Dios le había encomendado, cuando Él venció la muerte, venció toda tentación, venció toda situación, y Él resucitó. Entonces, recordemos algo, Él resucita con un cuerpo glorificado. Por lo tanto, debemos de entender que en ese sentido ya Dios lo había exaltado. Amén. Por eso Jesús
dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, ya él había sido coronado. Amén. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Jesús no dice estas palabras cuando él estaba aquí sufriendo en la tierra o haciendo milagros antes de ser crucificado, no. Él dice estas palabras cuando ya él había consumado su misión. Amén. Entonces, que nos quede claro eso. Sigamos. ¿Qué logró Cristo en su exaltación? Cristo logró lo siguiente, 4 puntos. Primero, él descendió al infierno. Segundo, al tercer día resucitó de entre los muertos. Tercero, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y cuarto, él viene otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Dónde encontramos todas estas partes que hemos mencionado? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie? En la Biblia, Más específico. Nuevo Testamento. Y pues sí, sí. Juan, Mateo dice también. ¿Dónde? En Mateo. En Mateo. Ya, pero hay algo que para nosotros es nuestra doctrina de la fe. Y que cuando hemos empezado a estudiar este libro de teología, aparte del Padre Nuestro, lo debemos de tener en la mente, que fue elaborado por los apóstoles para que todos los cristianos de todos los siglos se acuerden de su doctrina de la fe. ¿Cómo se llama eso? Credo. El credo de los apóstoles. Punto. No, muy tarde, pe, ya. Te había dicho todo, solo tenías que decir el nombre, credo. Pastor, es que estoy manejando, también no estoy concentrado al 100%. Está bien. La Yobu. Pero, ¿se acuerdan que en el credo está todo esto? Sí. Amén. Amén. ¿No? Claro, entonces por eso recuerden que el credo, si bien es cierto como cristianos, nosotros no le damos mucha importancia al credo, pero como cristianos teólogos sí le tenemos que dar importancia. ¿Por qué? Porque el credo y nuestro hermano Jonathan, que es de los más veteranos en el estudio con nuestro hermano Susei, sabrán que inclusive dejamos tarea de los diferentes credos que había a lo largo de los primeros siglos, como por ejemplo el credo niceo, ¿no es cierto? Y Eso. también está el credo de Alejandría, y hay varios credos. Del Vaticano O también. sea, Pastor, Y el credo se hizo, bueno, en el concilio de Nicea. es que allí viene el tema. Si nosotros googleamos lo que es el credo de los apóstoles, van a aparecer hasta 4 tipos de credo. Uno de los credos, como le decía, es el credo niceno, luego está el credo bizantino, luego está el credo católico, y finalmente está el credo evangélico, ¿no? Pero el credo más antiguo que se hizo en el concilio de Nicea, ¿no? El que tú mencionas, es uno de los credos, pero también hubieron otros concilios, por lo tanto también este credo se hizo, digamos, se actualizó, como cuando sacas un libro y le dices la versión revisada del libro, ¿no? Entonces también hay un credo así. A ver, vamos a ver, no quiero dejarlo así que voy a intentar buscar esa información ahorita para que ustedes vean lo que les quiero explicar. Un ratito, por favor. El credo de los apóstoles. Aquí está. No. El credo, el credo, el credo, el credo. Mm, mm.
Ya, aquí les voy a compartir un momentito, dejar de compartir, y voy a volver a compartir algo que está lo pueden ustedes también encontrar en el Google, pero se los voy a mostrar. Aquí está, compartir. Creo que lo están viendo. Esto, por ejemplo, dice el símbolo niceno constantino. Aquí vamos a ver el credo, que es el resumen básico de la fe cristiana, los principios básicos de la fe cristiana. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos texto del credo de Nicea del año 325, donde fue el concilio de Nicea del mismo año, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador de las cosas visibles e invisibles, y un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió en el cielo. Vendrá a juzgar a los vivos y los muertos y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió y antes de ser engendrado no existió y fue hecho de la nada, o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatemiza la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, estamos hablando de la Iglesia Católica, ya, no de la Iglesia Católica Universal o de la Iglesia Católica Romana, o sea, la que existe ahora, sino se está hablando de la Iglesia Católica de ese año, del año 325, del cual todos veníamos, ¿ok? Entonces, ahí ustedes tienen que entender que este credo que se hace en Nicea es un credo teológico, y como ustedes pueden ver en las últimas partes, toca bastantes puntos teológicos y aún ve y se hace porque había un hecho de las naturalezas de Jesús, o sea, las naturalezas de Cristo estaban poniéndose en duda, ¿no es cierto? Entonces, ante eso se crea este primer texto del credo. Pero ahora vamos a ver que hay otro texto del credo niceno-constantinopolitano, y este fue hecho el año 381, o sea, aproximadamente 50 años después, ¿no? Esto está en español. Ahora miren cómo está. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre, antes de los siglos, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre. Es muy interesante cómo lo traducen aquí. No dicen la Virgen María, sino dice María la Virgen. O sea, quiere dar a entender que en ese tiempo fue virgen, pero no esta virginidad no fue perpetua a lo largo de su vida. Y aquí viene, por ejemplo, uno de los grandes errores del catolicismo, donde ellos siguen creyendo que María siempre fue virgen, ¿no? Y claro, y los católicos que no leen la Biblia no saben que Jesús tuvo hermanos, y uno de ellos es el que escribió la Biblia, o sea, Santiago. Muy bien, sigamos. Se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo, sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria. Ahora, ¿por qué se escribe esto? Pues esto se escribe para la posteridad, para todos los cristianos, de todo. Fue hecho el siglo IV, eh, pero pues aún se lleva. Ahora, mire, esto es lo original, que está en griego, ¿no? Porque en ese tiempo usaban el griego, ¿no? Texto griego litúrgico, texto litúrgico latino, ¿no? Y bla, bla, bla. Bueno, esto es un poquito, quería mostrarles cómo el credo ha ido, ¿cómo se puede decir? Transformándose, ¿no? Cómo el credo ha ido transformándose. Es muy interesante que nosotros podamos conocerlo. Amén. Bueno, ya, dejo de compartir esto para volver a lo nuestro. Ya, aquí estoy, compartir. Listo.
Entonces, me interesa que ustedes puedan conocer lo que les estoy explicando acerca del credo. Y como decimos acá, esto lo tiene. Por eso, para nosotros es importante conocer el credo, los diferentes tipos de credo que ha habido y todo lo demás. 3. ¿Qué enseñan las escrituras respecto a Cristo descendiendo al infierno? Las escrituras nos enseñan que Cristo entró a la morada de los muertos y predicó el evangelio. Aquellos que habían muerto en la fe ahora podían recibirle como su Mesías, siendo libertados de la tierra, ascendiendo con Cristo a la presencia de Dios el Padre. Esto no lo encontramos en Primera de Pedro 3:19. Vayamos rápidamente a Primera de Pedro 3:19. Y a quien le toca leer, pues ya leyó Jonathan oró, Susei leyó, Cecilia leyó, Gustavo está con nosotros, está bañando. Comiendo. Ya, está comiendo, entonces no, mejor no le hacemos hablar porque voy a botar el arroz. Ya, entonces, bueno, Alfredo está manejando, ¿cierto, Alfredo? No, ya acabo de llegar a la casa. Ya, entonces, ¿puedes estar cerca de tu Biblia? Sí, un ratito, ahorita la estoy buscando. Como dijo, segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Primera de Pedro 3:19. Sí, Amén. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. interesante, ¿no? Ahora, vamos a leerlo desde el verso 18 para entender el contexto. ¿Yo lo leo? 18, 19 y léelo hasta el 20. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Perfecto. Entonces, aquí al leer el contexto, podemos tener un entendimiento de quién se refiere. Todos los que estaban muertos, los que murieron y fueron enviados al Seol, pero murieron en la espera. O sea, aquí se menciona, por ejemplo, a los hijos de Noé, se menciona aquellos de ese tiempo. Podríamos imaginarnos aún de tiempo anterior a Moisés, todos aquellos que fueron hijos de Adán, y que no fueron llevados como en el caso de Enoc, que caminó con Dios, ¿no? Y pues en el tiempo posterior a Noé también, ¿no? Podríamos estar hablando de casi todos aquellos que murieron en la fe en el Antiguo Testamento. Amén. Claro está que allí hay una discusión teológica de posiciones, ¿no? Cuando salgamos de teología básica y los que comiencen a llevar tal vez una licenciatura en teología o una maestría en teología, van a aprender de que hay una crítica o un cuestionamiento acerca de la posición de quiénes fueron a los que les predicó Jesucristo. Aún me atrevería a decirles que hay posiciones en las que dice que Jesucristo no ascendió o descendió al infierno, ¿no? Sino que, ¿cómo se llama? Les predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Y llevándolo al griego, hay allí una observación de que son personas encarceladas, no gente que está muerta. Pero claro, hay diferentes posiciones al respecto. Nosotros como venimos de raíces pentecostales,
entendemos que nuestro Señor Jesucristo al morir descendió al infierno, como aquí nos enseña, y al haber descendido le predicó a todas aquellas almas que estaban esperando, ¿no? Ahora vamos a Mateo 27, 52, 53. 27, 52, 53, y ahí Harumi lo lee. ¿Puedes leerlo, Harumi, o estás ocupadita? De ahí yo, pastor. Ya, perfecto, perfecto, hija. Entonces, por favor, cuando lo encuentres, lo lees. Mateo 27, 52, 53. Amén. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Perfecto, ahora vamos a leerlo en contexto. Vamos a leerlo en contexto para tener más claro el panorama. Entonces habría que leerlo desde el verso 50 Amén. hasta el 53. Sí. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se está dando cuenta que no todo esto sucedió en el mismo tiempo, ¿cierto? Cuando lo estamos leyendo, estamos entendiendo que hay digamos, un espacio de tiempo en el cual todas estas cosas suceden, pero no suceden al mismo momento. Como podemos observarlo, si lo leemos de nuevo, ahora con detenimiento dice en el verso 50, mas Jesús otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Sabemos que en ese momento Jesús estaba crucificado. Luego dice el verso 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entendemos que es la continuación de ese mismo momento, lo que pasó allí cuando Jesús entrega el Espíritu. Y dice el verso 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, dice. Mira qué interesante, ¿no? Ahora, mira lo que dice el verso 53. Y saliendo de los sepulcros, cuando después de la resurrección de él. O sea, ¿quién resucitó primero? ¿Ellos? ¿Cómo se llama? Jesús. El cuerpo de los santos. ¿Cómo dices, Alfredo? Jesús resucitó primero. Jesús resucitó primero, sin lugar a duda. Entonces, ahí nosotros debemos de entender que el verso 52 y el verso 53 es una explicación de lo que también aconteció, pero al tercer día, cuando nuestro Señor resucita. ¿Ok? Entonces, eso nos da un panorama más claro de lo que estamos comprendiendo, cómo fue en ese momento la resurrección. Por eso el verso 52 y el verso 53 están conectados, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Amén. Eso es muy interesante. Entonces, ahora bien, aquí vemos que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿A qué santos se refieren? ¿Se refieren a los que murieron hace 500 años atrás, al tiempo de Noé, esos santos? ¿Ustedes qué piensan? Pienso que los santos que murieron a poco tiempo, pastor. Claro, claro, no, porque aquí no estamos hablando de aquellas almas que fueron regeneradas, aquellos espíritus que fueron generados del polvo. Estamos hablando de aquellos que murieron en esos tiempos, nada más, ¿ok? Eso también nos tiene que quedar claro. No significa que ahí resucitaron pues Noé, que resucitó Moisés, o que resucitó no sé, a alguno de los hijos de Noé, por así decirlo. Amén. Perfecto. Ya nos está quedando más claro el tema. Vamos al siguiente punto. Pastor, una pregunta. Me estoy Sí, haciendo dime. medio bárbaro en la cabeza.
acá habla sobre respecto a Cristo que descendió al infierno, pero supuestamente el Seol es una cosa y el infierno es otra cosa, ¿no es? Claro, claro. Y entonces, cuando Cristo fue a predicar a los Espíritus muertos, encarcelados. ya, ¿esos qué son? ¿Los que están en el Seol o en el infierno? Es que tienes que recordar algo. Ah, A ver, les pregunto a tus compañeros y puntos sobre su examen. ¿Quiénes están ahorita en el infierno? Satanás de los ángeles caídos. Los que en el infierno. Pastor, yo tengo mi respuesta, pero sé cuál es su respuesta. Su respuesta es que no está nadie en el infierno. Ya. ¿Y Pero cuál yo es tu pienso- respuesta? La mía que sí, que, bueno, que están en el infierno, en un lugar de tormento, ¿no? Ah, no, mejor cambiamos. En el infierno no está nadie, pastor. No voy a perder mi punto. Es que entiende bien, ¿ah? Si quieres defender tu posición, defiéndela. Es que, no, es que con usted he aprendido que tiene otro tipo de nombre. Están en un lugar de tormento, pero no es en el infierno. Ya. ¿Cómo se Es- llama en hebreo? En Ah, hebreo se llama... ¿cómo se llama eso? Hades, no es Hades, Hades, ¿no? ¿cómo se llama esto en hebreo? Faina, no me acuerdo, Ya. pastor. Tanto Susei como Harumi dijeron el nombre en griego, Hades. Pero en hebreo es Seol. Seol. No me iba a acordar tampoco. En hebreo es Seol, en griego es Hades. Perfecto. Ok, pero cuando hablamos del Hades y del Seol, es el mismo lugar, ¿cierto? El lugar de tormento, del cual nos habla Jesucristo cuando relata la historia del hombre rico y Lázaro, ¿cierto? Cuando el hombre rico muere, él aparece en el Seol o en el Hades, como quisiéramos llamarle. Pero el lugar que es el agua ardiente de fuego, conocido como infierno, ese tiene otro nombre, y ese nombre en griego es Gehenna, Gehenna, ¿no? G de gato, E-E-N-A. ¿Y qué significa? Ese es el infierno. ¿Ya? Ahora, ¿quién está en el infierno? En el infierno no hay nadie, porque todavía no han sido echados al agua ardiente de fuego los que fueron juzgados. Porque la palabra nos dice en Apocalipsis que los que van a ser juzgados, esos serán echados al lago ardiente de fuego. Y los que están en el Seol, también conocido como Hades, que están en el lugar de tormento, sí, es como siempre le digo a mis hermanos para que tengan una mejor idea, están en la prisión, pero no están todavía en el penal, cumpliendo la sentencia. Ese lugar, el lugar eterno de tormento, el Gehenna, va a abrir sus puertas para recibir a los ángeles caídos, a Satanás, cuando Jesucristo venga y los eche a todos ellos luego del juicio. Recuerden que el Gehenna, el infierno, fue creado no para los seres humanos, sino fue creado para los ángeles que siguieron a Satanás y para el mismo Satanás. Amén. Ok, entonces, eso les tiene que quedar clarísimo, porque si a ustedes no les queda claro y tienen alguna duda, después van a confundir el Gehenna con el Hades o el Gehenna con el Seol, ¿no es cierto? Y el Seol y el Hades es un lugar de tormento temporal, así como el seno de Abraham, que era un lugar de tormento, un lugar de acogida para los santos temporal. Igual que cuando nosotros vayamos, ahora ya no está el seno de Abraham, ahora es quien nos recibe Jesucristo porque es nuestro abogado, o sea, Él nos recibe, nos dice, no, ven para acá Israel, porque yo morí en la cruz por ti, ¿no es cierto? Tú eres avalado por mí, estás aquí. Y ahí vamos a estar hasta que podamos estar completamente con Dios en la ciudad celestial.
¿Ok? Eso tienen que entender. Ahora el tercer cielo, así como el Hades o el Seol, son lugares temporales, no son los lugares definitivos. Amén. ¿Ok? ¿Les queda claro? Amén. Sí, perfecto, ya. Entonces, esa es nuestra posición. Como les digo, este estudio de teología básica les va a dar esos tips en base a lo que la palabra nos ha enseñado. Posteriormente, si ustedes quieren seguir estudiando, van a ver las diferentes posiciones, las diferentes discusiones teológicas. Aquí no creo que no es necesario llenarlos a ustedes con las diferentes corrientes teológicas si todavía no tienen claro qué cosa es Seol y qué cosa es Hades. O sea, los voy a confundir más y ustedes también. Perfecto. Sigamos. No sé si te quedó clarito, mi querida Ceci, respecto Mm, a quiénes están en el infierno, ¿cierto? sí, sí, ahora sí, ya. ¿Qué cosa es el Seol y cuál es? Sí, pues el Gehenna, ¿eh? Sí, sí, ahora sí. Sí, ¿no? Perfecto. Pastor, yo Ya. puedo Sí, preguntar. sí, sí, Ah, pregúntame, por favor. a ver si no es mucha molestia. En Apocalipsis yo leí una parte que dice que después del juicio final será lanzado el infierno y la muerte al lago de fuego, como dando a entender de que el infierno es otro lugar que va a ser echado en el lago de fuego, en Ujú, Apocalipsis, ¿no? ajá. A ver, dime en qué versículo lo has leído. Voy a googlear para encontrarlo rápido. A ver. El infierno será echado. Está en Apocalipsis 20, la muerte, en el versículo 14. Ya, perfecto. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está clarísimo, ¿no? Aquí no está hablando del infierno, ¿cierto? En otras versiones sí, pastor. Pues no. Entonces, por Ok. eso, algo que nosotros tenemos que hacer son dos cosas. Primero, vayamos al griego, si es que encontramos las diferentes confusiones de otras versiones. Segundo, ¿cuál es la versión que para nosotros es la más clara? Es la Reina Valera, ¿cierto? Ok, ese es un principio. Segundo principio, si no tenemos la Reina Valera, pues usemos la Biblia de las Américas. Segundo principio. Ahora, aunque tengamos la Reina Valera y la Biblia de las Américas y haya una discrepancia entre ellas, ¿hacia dónde vamos? Al original griego. Correcto. Tendríamos que ir al original griego para comprender eso. Ahora, vamos a hacer eso en este caso, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a abrir la Biblia interlineal en griego. Y vamos a ir a el mismo versículo, Apocalipsis. Creo que me pasé. A ver, Apocalipsis, versículo 20. Ah, me pasé. Aquí está 16, 17.
18, 19 y 20. Ya. Muy bien. Apocalipsis 20 y vamos a buscar el verso 11. A ver, mis queridos hermanos. Estoy intentando cuadrar la... Ahí pueden ver ustedes lo que estoy haciendo. Sí. Amén. Ya. Recordemos que tenemos aquí la versión de 1901 de la Reina Valera y también tenemos la versión de 1960. Perfecto. Vamos a leerlo de nuevo. Aquí lo que nos interesa. El verso 13, del verso 13 al 15, dice: y dio el mar a los muertos, a los en él y a la muerte, y al Hades dieron a los muertos. Entonces, Ay, se mata. aquí nos dice Abadón, Abadón, el Abadón. La muerte es el Abadón. El Hades es. El Hades es. Hades. Hades. Acá dice Hades. Hades. ¿Ok? Acá dice Hades. Y acá dice Abadón. Entonces, lo que está en griego es esto. Sigamos. Acá también dice Abadón. Y acá dice Hades. ¿Ok? Y vamos a ver, dice al lago de fuego. Lago de fuego. Piros. Piros es fuego. Piros. No. Y lago. Aquí está. Limón. Limón. Lago de fuego. Acá también dice, a ver, escrito, fue arrojado, alguien fallado, el rollo. Pastor, Papiro, acá dice papiro. Ah, dime. Sí. essa palavra sobre o inferno e o lago de fogo, eu acho que pode ser explicado no primeiro, 2 Pedro 2, capítulo 2 e verso 4. Sí, si Como o tú, pastor falou que será lugar de prisão até que a gente será reservado para juízo, né? ajá, mira, si tú ves aquí la versión de 1909, ¿te das cuenta la versión de 1909? Sim. Ya, mira lo que dice aquí. En la versión de 1909 dice, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos, como dice nuestro hermano Alfredo. ¿Ok? Pero aquí nosotros estamos viendo que la palabra Abadón significa muerte. Sim. ¿Te das cuenta? Entonces, fácilmente podemos entender algo aquí. La versión Reina Valera de 1909 tradujo Abadón como infierno. Sin embargo, la palabra más cercana a Abadón no es infierno, sino es muerte. Por eso, la Reina Valera, ¿qué hace? Actualiza esa palabra y le pone muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, esto es normal, es natural. Por eso que nosotros, como pentecostales,
y como estudiosos de la palabra, buscamos las versiones más correctas. A lo largo digamos, de las traducciones, hemos encontrado que la versión más cercana al griego original en nuestros tiempos es la versión de 1960. ¿Se dan cuenta? Y ya no tomamos la Reina Valera de 1909. Ahora, posiblemente la nueva versión internacional, no lo sé, no he visto, pero hay muchas versiones hoy en día, algunas sigan manteniendo la palabra infierno. Sin embargo, por eso necesitamos usar la Biblia también, o ir a la Biblia en griego, como fue escrita. Si ustedes se dan cuenta, aquí la palabra nos dice muerte en su traducción en griego. No nos dice infierno. ¿Ok? Si yo acá nos dijera infierno, definitivamente entonces la palabra más adecuada sería infierno. La confusión, pastor, es en el infierno con el Hades. Pues aquí la palabra dice Hades, ¿no es cierto? Amén, Y pastor, está súper bien, ya lo entendí todo. Hades, Claro. pues no tiene, o sea, no es infierno. Sí, Jonathan, por favor. Pastor, en la parte, bueno, tengo una duda, ¿no? Sí, Dice, como en la versión de 1909-1960, la muerte y el infierno dieron a sus muertos, dice uno, y en 1960 dice, y la muerte y el Hades. Se refiere que la muerte y el Hades son diferentes, dice que entregaron a los muertos. claro, te voy a explicar. Imagínate que los que están en el Hades son aquellos que ya murieron tiempo, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos un estudio de cuántas personas mueren cada segundo, ¿ustedes pueden pensar cuántos? ¿Miles? Millones. A ver, googléalo. ¿Cuántas personas mueren en un segundo? ¿Quién lo googlea? Felipe, lo que tú decías, mientras lo están googleando, lo que tú decías, que en Primera de Pedro lo explica, tienes razón, ¿ok? Ahí en Primera de Pedro sí, lo está explicando, ¿no? Y no queda clarísimo en ese sentido, ¿no? Yo creo que más el tema no era porque quede claro, sino esta confusión que había acerca de el infierno va a ser echado al lago de fuego, o sea, total, ¿cómo vas a echar al infierno al lago de fuego si el lago de fuego eterno es el infierno? Claro, en español, nosotros podemos decir que el Hades también es el infierno si desconocemos exactamente el valor que se le da, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ahora nosotros entendemos que el lago ardiente de fuego, que se llama Gehenna, no es lo mismo que Hades o Seol. Son lugares temporales de castigo. Amén. ¿Qué dice? ¿Cuántos mueren por segundo? ¿Nadie? Estamos casi, pastor, dice por día. Ah, Dice. Sí, por Por día. día se tiene que dividir entre horas y minutos y segundos, creo. Sí, sí. A ver, mira. ¿Cuántas personas mueren por segundo? Sí. A ver. ¿Cuántas personas mueren por segundo? Ya. Está bien. 150. Sí. Por día dice que casi 150.000 personas mueren por día. ¿No? Sí, más o menos. 150.000 personas mueren por día. Ya, imagínate entonces. Vayamos al día, no vayamos por segundo. Imagínate que
esas personas que están muriendo en este día, cuando ya se está dando todo el juicio, cuando el gran trono blanco está haciendo el juicio, son esas personas que aquí se menciona como la muerte da a esas personas. No son las que están en el Hades, sino están en ese proceso. O sea, por eso yo les decía, vayamos al segundo, ¿no? Para saber cuántas personas están. Igual, esas personas también son entregadas directamente. Mueren y ya se presentan delante del gran trono blanco, imaginando ese momento. Pero las personas que murieron ayer, antes de ayer, tras antes de ayer, hasta siglos antes, son las personas que están en el Hades, ¿no? Entonces, por eso se hace mención que todos van a ser entregados, ¿no? Todos aquellos que están en camino de muerte o muriendo o que ya murieron, todos son entregados. Por eso aquí hace la mención, y la muerte y el Hades, ¿no? Sabemos bien que el Hades es el lugar de tormento donde ya están, pero y la muerte es el lugar, digamos, el momento que se está dando para que ellos estén muriendo. A la persona que le llega la muerte, o sea, creo que lo más literal se entiende. Si te llega la muerte, pues en ese momento ya no vas al lugar de tormento, sino vas directo al juicio del gran trono blanco, ¿no? Como lo que estamos leyendo aquí. No Amén. sé si les queda claro. Sí, amén, pastor. Más bien, yo siempre pensé que la muerte era un personaje, tipo como un ángel maligno, ¿no? No, Machigaita. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, cuando se habla el ángel de la muerte, al inicio de Apocalipsis podemos ver, ¿no? No significa, o por ejemplo, en el momento de salvar al pueblo de Egipto, ¿no? El ángel de la muerte, no significa que es un ángel que mata, o sea, muchos lo entendemos así por nuestra imaginación literal, pero no, es un ángel que va a arrebatarte la vida. Y ese acto de perder la vida, ¿qué cosa se le llama? Muerte, ¿no es cierto? Me dejo entender. Entonces, el acto de perder la vida es muerte. Y no significa que hay un ángel específico que es el ángel de la muerte o la muerte, ¿no? Nosotros ya lo hemos hecho literal, como imaginándonos al diablo con cachos y cola y cuernos. La pelona, la pelona. Así es. ¿Ok? Amén. Yo no sé si te queda claro, Jonathan, la explicación que te estoy dando acerca del momento continuo donde la gente va hallando la muerte, pero la muerte ya los entrega, ya no los lleva al lugar de tormento. Amén, ¿te queda claro? Sí, pastor. Perfecto. Felipe, no sé si tenías alguna observación más. Me gustó tu intervención. Ele falou se você tem alguma outra ponto. Outro ponto? Alguma outra coisa. Entende? No, outro que eu vi. Pero nos queda claro, Felipe, lo que estamos hablando, ¿de yo? Sim. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Pode continuar. Amén. Não, Arigato. acho que eu perdi, mas tudo bem. Ah, Oi? Não, eu tinha procurado alguns, mas só que daí eu achei esse daí mais para que ele fala, né, sobre os anjos que foram contra ele, né, que ele prendeu no abismo, lá no inferno, tudo e tal. E eu acho que essa daí foi uma parte mais que explica, né? Porque pega uma coisa lá daquele antigo que aconteceu no céu para que ele fechou aqueles rebelião dos anjos, tudo e tal, né? sí, es verdad, ¿no? Algunos fueron encerrados, ¿cierto? Ahora, Sim. el tema es dónde están encerrados, ¿cierto? Uhum. Y pues, si mal no me falla mi lectura de la palabra, sabemos que están encerrados en lugares debajo de la tierra, ¿no? Sim. No Eh, caso, ele fala no abismo, né? no Embaixo da abismo, terra, ¿cierto? no abismo, no inferno que fala, né? Então, Claro, eu acho que
meu entendimento, que, como o pastor falou, que a gente, tipo, que Jesus desceu, que aqueles que morreram, que estavam esperando até o dia do juízo, e os anjos, eu acho que eles são separados dessas tal pessoas, né? Así es, son separados, ¿no? Sim. Ahora, busquemos esa parte de abismo, me parece muy interesante. Tú estabas hablando de, a ver, Apocalipsis 23, ¿no? En Apocalipsis 23 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto es interesante, porque no está hablando del infierno, está hablando de un lugar que aquí el apóstol lo menciona como el abismo, pero no es el infierno, el lugar, el lago de ardiente de fuego. Sí, Jonathan. Pastor, ¿quién ideal? O sea, el pastor, la Biblia habla de un lugar donde va a haber fuego. ¿Quién idealizó al infierno como un lugar de fuego exactamente? La Biblia. La Biblia lo dice. Sí, la Biblia lo dice. Un lugar de fuego donde se van a quemar. Correcto, lo hemos leído. Si te das cuenta, mira, aquí está, ve. En los versos que hemos leído dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿no? Entonces, aquí se hace mención de que la muerte misma también es echada al lago de fuego, en el sentido de que ya no va a haber más muerte. Y si nosotros seguimos leyendo, ¿no es cierto?, los siguientes capítulos de Apocalipsis, vamos a encontrar que la palabra de Dios nos dice que ya no va a haber más muerte, ¿no? A ver, ¿dónde lo encuentro? Espérate un momentito. Yo te digo, che, yo te digo. Mas, pastor, tem uma parte no versículo de Apocalipse que esse abismo vai ser aberto de novo. Ya, ¿dónde está eso? Apocalipse 9, Ya, vamos, espérate. adiante. A quinta trombeta de anjo, do anjo, né? Sí. Ya, lo que estaba buscando ahorita es a decirle, ¿no? Donde nos dice en Apocalipsis, que ya no va a haber más muerte, ¿no? Ya, ahí está pues. Capítulo 21, verso 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? Entonces aquí estamos viendo de que por eso la muerte ya fue echada al abismo, ¿no? En ese sentido de que no va a haber más muertes. Ahora sí, vayamos al Apocalipsis 9. Apocalipsis 9, a donde nos dijo nuestro hermano. Apocalipsis 9, verso 3. Ya, dice, las langostas del pozo del abismo. El quinto ángel tocó la trompeta. Dime, ¿dónde? Do primeiro em diante. Ya, a ver,
Lo leo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen la hierba ni la tierra, bla, 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 sino solamente a los hombres que estuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado que no los matase, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Mira, acá vamos a seguir leyendo. Dice el verso 11, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de este. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? El ángel del abismo. Pero tenemos que entender algo. No habla del infierno propiamente. Y si no está hablando del lago de fuego, no se refiere al infierno, sino se refiere a un abismo donde posiblemente están los ángeles que cayeron, los peores, se dice, los ángeles más fuertes, más poderosos que van a ser liberados del abismo, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender algo, ¿no? La Tierra es redonda y sabemos que el núcleo de la Tierra es fuego líquido. Es fuego líquido. Cuando aquí hace la mención, se le dio la llave del pozo del abismo, estamos viendo que se abrió el pozo del abismo y subió del pozo como humo un gran horno. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Nosotros hemos sido acostumbrados, adiestrados a aprender que el infierno es el centro de la tierra. Eso lo pensamos. Aún muchos predicadores o pastores nos han enseñado eso. Y yo creo que más de uno ha escuchado que cuando se hace un hueco de la tierra, al centro de la tierra, se escuchan clamores y todo, ¿no? Y entonces estamos pensando que ese es el infierno. Pero no nos equivoquemos. Lo que nosotros estamos viendo aquí no es el infierno propiamente, porque el infierno fue preparado para los ángeles y para Satanás, de tal manera que los que caen en el infierno no pueden salir de él. Es un lugar donde tú caes y ya no puedes salir. Y no necesariamente es el centro de la tierra, sino que nosotros atribuimos que es el centro de la tierra porque la tierra es un núcleo de fuego caliente, su centro. ¿Me entienden? Pero allí nosotros no podemos atrevernos a decir con ciencia cierta que esto es el infierno propiamente. ¿Ya? Yo la verdad, mi Dios es tan poderoso, es tan grande, que yo no creo que la tierra pueda contener solamente el agua ardiente de fuego para todos los ángeles, esa tercera parte de ángeles que cayó junto con Satanás y más aún a todas las personas que cayeron en pecado. Pero recordemos algo, este lago ardiente de fuego va a quemar, va a consumir a las almas, no solo el cuerpo. O sea, estamos hablando de algo que no es tan solamente físico, pero nosotros cuando pensamos en el infierno, pensamos en algo físico, por eso le atribuimos al centro de la tierra, que es un lago de fuego líquido. Así que yo creo que debemos nosotros abrir nuestras mentes para imaginar que el infierno es un lugar diferente al que se nos describe como el centro del núcleo de la Tierra. La verdad, yo no pienso que el centro del núcleo de la Tierra sea el infierno. ¿Ok? Entonces, cuando se menciona aquí del pozo, del abismo, claro está. Si hay tantos abismos debajo de la tierra, debajo de los mares, que nosotros no conocemos, pero cuando se abren estos abismos, ¿qué sale? Vapor. ¿Por qué? Porque sabemos que
por ahí escapa la erupción del núcleo de la Tierra, ¿cierto? Pero no necesariamente está hablando del infierno. ¿Okay? Yo les animo a que podamos verlo de diferentes perspectivas, porque si vamos a pensar que todo se da aquí en la Tierra, entonces estaríamos minimizando el poder de Dios en todo el cosmos. Yo no creo que sea así. ¿Por qué no puede ser el sol? ¿No es cierto? El infierno. ¿Ah? ¿O por qué no puede ser ¿qué te puedo decir? Una galaxia entera consumiéndose, o una supernova en explosión? ¿Por qué no puede ser ese el infierno? Ahora, ¿por qué no puede ser el lago ardiente de fuego un lugar espiritual que consume las almas? Propiamente. ¿Me dejo entender? Porque nosotros estamos atribuyéndole al agua ardiente de fuego una cosa física para algo espiritual. Y nosotros tenemos que romper nuestros esquemas de pensar que todo va a ser físico. No. Porque el agua ardiente de fuego tiene que ser físico. Tenemos que verlo. Cuando puede ser también espiritual. Entonces, vayamos más, salgamos del centro de la Tierra para pensar que en el centro de la Tierra está el infierno. Y si quieres pensar más, mira el Sol, que es más grande, mira la supernova, que está en erupción, ¿no es cierto? O pensemos en algo verdaderamente espiritual, porque recordemos que cuando nos dice, ¿no? Pedro también nos dice, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestados, principades, en las regiones celestes. Estamos hablando de temas espirituales, que nosotros no lo conocemos ni lo hemos visto. Entonces, vayamos más allá con nuestra mente. Claro, tampoco nos excedamos en el sentido de que si no, la palabra no lo dice, no nos precipitemos, pero tengamos la mente abierta para que sobre la base de la palabra podamos tener una idea de lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar. Pero no nos encasillemos en algo que tampoco la Biblia nos dice, ¿no? Porque la Biblia nos dice aquí, del abismo, no podemos pensar que todo está en la tierra. No sé si les queda claro, mis hermanos. Amén, pastor. Ok, perfecto. Esto es lo interesante de estudiar teología, ¿no? Que podemos verlo de diferentes perspectivas, pero nunca nos vayamos fuera de lo que la palabra dice o intentemos interpretar lo que la palabra no dice, ¿no? Apocalipsis es un libro muy, muy interesante en el sentido de que hay muchas cosas que el apóstol Juan en su tiempo no podía describir lo que había en su tiempo, pero nosotros debemos de entender cuándo está hablando por metáfora, cuándo está hablando por analogía, cuándo está usando un símil y cuándo está explicándolo literalmente, ¿no? Esas cosas tenemos que también tener en cuenta para nuestro análisis teológico de la palabra. ¿Amén? Bien. Bien. Sigamos. ¿Qué nos dice aquí? Efesios 4, 8, 10, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también habla descendiendo primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es muy interesante, ¿no? Lo que dice aquí Efesios 4, 8, 10. Y aquí, por ejemplo, hay teólogos que defienden la posición de que Jesucristo no descendió al Seol, sino que cuando dicen las partes más bajas de la tierra, pues están pensando que fue a lugares como mencionamos el día domingo, que por ejemplo era, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El samaritano iba de Jerusalén hacia ¿qué lugar? ¿Jericó? Hacia Jericó iba, ¿no es cierto? No me acuerdo bien, creo que sí. Cuando llegaba a Jericó, Jericó está a 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, algunos teólogos mencionan de que partes bajas de la tierra significa eso, ¿no? Geográficamente hablando.
Sin embargo, hay otra posición que sostiene y de la cual nosotros también hemos aprendido, que se refiere a la parte de que el Sheol estaba allí, ¿ok? En la parte baja de la tierra, ¿no? Efesios 4, 8, 10. Sigamos. ¿Qué enseñan las Escrituras respecto a la resurrección de Cristo? Al tercer día después que Jesús murió, Él se levantó victorioso sobre la muerte, el infierno y el sepulcro, y cientos de personas le vieron. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15, 4, 8. ¿Quién lo lee? Por favor, Jonathan. 15, 4, 8. 1 Corintios 15, 4, 8, ¿no? Sí, por favor. Un momento, 1 Corintios. Original. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí, 15, 4, 8. Y Susei lee Hechos 1:3. Hechos 1, 3. Un ratito, primero 15, 4, 8, sino que estoy. Ya. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último a todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ok. Aquí Pablo está hablando acerca de la aparición de Jesucristo, ¿no? Después de su resurrección. Entonces podemos ver que él mismo menciona que se le apareció a más de 500 hermanos, ¿no? A la vez, ¿ok? Entonces ahí podemos ver que nuestro Señor no solo resucitó, sino que hubo evidencia visual de muchas personas en ese tiempo, ¿ok? Hubo evidencia visual de muchas personas en ese tiempo. Y Pablo aquí lo menciona, ¿no? No solo menciona de Pedro, no menciona solo de los 12, sino dice, después apareció más de 500 hermanos. Después apareció a Jacobo, a su hermano, y por último se le apareció a Pablo. Perfecto. ¿Qué nos dice Hechos 1:3, por favor? Quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Interesante, gracias. Pues aquí vemos que los apóstoles se preocupaban por defender la resurrección tomando estas pruebas indubitables. O sea, no era solamente un mero hablar de los creyentes, de los seguidores de Jesús, ¿no? Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Se imagina? O sea, ¿por qué menciona los días? Porque son importantes para saber el tiempo, cuánto tiempo se le apareció a las personas que les estaba hablando acerca del reino. Si queremos conocer un poco más, podemos ver la resurrección de Cristo, Mateo 27, Lucas 24 y Juan 20, 21. Sigamos. 5. ¿Por qué es tan importante para nosotros la resurrección de Cristo? Claro que sí. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría razón nuestra fe. Aquí no estaríamos haciendo nada. Seríamos una secta más, ¿no? ¿Por qué es tan importante entonces? Primero, porque comprueba que Cristo es el Hijo de Dios. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad
por la resurrección de entre los muertos, porque él resucitó. Fue declarado hijo de Dios. Si no hubiera resucitado, no sería hijo de Dios, sería un profeta más o un predicador más de esos tiempos. B, comprueba que su doctrina es verdadera. Lo que él predicó, estando en vida, lo que él enseñó y discipuló, se hace verdadero por medio de su resurrección. Juan 2:19. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba de él. C. Comprueba que el Padre ha aceptado el sacrificio de Jesús para la reconciliación del mundo. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, gracias a la resurrección de nuestro Señor, para nosotros se comprueba que somos parte del ministerio de la reconciliación porque somos aceptados por Dios a través de la obra de Cristo. D. Comprueba que todo verdadero creyente tendrá vida porque Él está vivo. ¿No es cierto? Claro. Juan 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué hermoso, ¿no? Es una promesa que nosotros debemos de guardar. Y quinto punto, comprueba que su promesa de vida eterna es asequible a nosotros. Asequible quiere decir que nosotros también podemos recibirla. Esto lo encontramos en Juan capítulo 11, versos 25-26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Gloria a Dios. Punto 6. ¿Qué enseñan las Escrituras de la ascensión de Cristo al cielo? Las Escrituras nos enseñan que Cristo ascendió al cielo visible y corporalmente y entró a la gloria del Padre como nuestro precursor, uno que va adelante. ¿Esto dónde lo encontramos? Bueno, lo encontramos en Hebreos 6:20, donde nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿No? ¿Qué significa? Que nuestro Señor asciende a los cielos, es el precursor. ¿Sí? ¿Qué significa precursor? Significa el que va primero, el que lo hace primero. Los precursores son aquellos, los que idean, los que hacen primero las cosas, ¿no? Y los próceres son aquellos que van después, pero ya entregan su vida. Los de acción, los precursores son los primeros. Entonces, tenemos también Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y también lo tenemos en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Esto también se comprueba y nosotros lo vamos a ver cuando estemos en la gloria con nuestro Señor. Punto 7. ¿Qué nos enseñan las Escrituras respecto a Cristo sentándose a la diestra de la mano de Dios? Las Escrituras nos enseñan que Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra y reina con total poder divino y majestad. No, ya lo habíamos leído. Efesios 1:20-23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder. ¿Y qué dice acá? Vamos a leer Efesios 1:20. Gálatas, Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. A ver, ¿cuál es ese la cual? Vamos a verlo empezando a leer el verso 19. Y poder y señorío. Lee. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza,
¿no? La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, ¿no? Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gloria a Dios, ¿no? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo, ¿no? Por eso que cuando dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, este versículo nosotros lo usamos para decir, ¿no? Que nosotros lo que pisaremos, pues lo tomaremos, o podemos pisar también nosotros la cabeza del enemigo, como queramos expresarlo, ¿no? Porque este versículo nos explica eso. Verso 8. Punto 8, perdón. ¿Por qué es tan importante para nosotros que Cristo esté sentado a la diestra de Dios? Él es el Cristo exaltado, quien como nuestro profeta envía a los hombres a predicar el evangelio de la redención y lleva a la iglesia a la perfección como profeta. Y eso lo encontramos en Efesios 4:12. ¿Quién lo puede leer? A ver, le toca a Cecilia. 4:10, 12. 4:10, 12. 4:10, 12 al 12. El que descendió en él mismo, que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Perfecto. ¿No? Entonces, aquí nos dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, él pues tiene toda la gloria. Amén. Él tiene toda la gloria. Ahora, en él también nosotros somos constituidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y como lo que estamos haciendo hoy, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Aquí no solo estamos aprendiendo teología, sino estamos formándonos como futuros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Perfecto. ¿Y esto para qué? ¿Para título personal? No, sino para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Qué hermoso. Lucas 10:16. ¿Qué nos dice Lucas 10:16? Por favor, lo puedes leer. Ya leyó. Ceci leyó. Gustavito ya leyó. Ceci, entonces puedes leer esto, por favor. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Interesante, ¿no? O sea, cuando alguien nos aborrece como hijos de Dios, cuando le estamos predicando la palabra y nos aborrece, no nos está aborreciendo no solamente a nosotros, sino también está aborreciendo a Dios, ¿no? Aborrece a Jesús, porque Jesús nos envió, pero también aborrece a Dios, porque Dios envió a Jesús, a Jesucristo. Amén. Entonces eso nos tiene que quedar clarísimo. Perfecto. Como profeta ya lo hemos leído, ahora como nuestro sacerdote intercede, aboga por nuestro caso delante de Dios. Eso está en Primera de Juan 2:1. Por favor, Alfredito, Primera de Juan 2:1. Amén, pastor. Un ratito. ¿Puedo leerlo del mismo libro? Dame. Sí, sí, bueno, si lo entiendes. Amén. Pues no me lo chique. Ah, perdón. Ya. Amén. Y
Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, ¿no? Perfecto. Entonces eso nos dice Juan, primera de Juan 2:1, que tenemos un defensor, un abogado, que es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es nuestro sacerdote, ¿no? Ahora, Romanos 8:34. ¿A quién le toca? A mi hermana Harumi o mi hermano Felipe. Quien quiera puede leerlo. Amén. Un momentito, por favor. A Lian quiere leer. Ya, muy bien, Lian. Lee. Romanos 8, 34. ahí, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como sacerdote, Jesucristo intercede por nosotros. Amén. Y sé, como nuestro rey gobierna y protege a su iglesia, y como cabeza de la iglesia domina el mundo por interés de la iglesia. Entonces, estamos viendo los 3 puntos: profeta, sacerdote y rey, ¿no? Y como rey, entonces lo podemos ver en Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿no? Lo hemos leído hace un momento. Y Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué interesante, ¿no? Porque este versículo de Salmo 110:1 es un versículo, ¿cómo le llamamos? Escatológico, así es, ¿no? Del cumplimiento del Mesías. Perfecto. Ahora, bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a quedarnos ahí, hermanos, porque ya son las 10. Ya, el punto 9 lo vamos a leer, resaltar texto, la siguiente clase. Hasta allí, para terminar, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿O hasta aquí ya nos hemos centrado un poco más? Una pregunta. Una nomás. Sí, el pastor Alducín, ¿usted lo conoce? No me lo ha presentado, pero sí lo he visto. Ya. Ese pastor habla mucho de que en estos tiempos ya no existen los apóstoles. Los apóstoles terminó con Jesús, ¿no? Los apóstoles que sirvieron a Jesús, ¿no? Que en estos tiempos ya no existen ya. ¿Qué piensa usted o cómo es? Es que mira, a Alducín, yo pensé que era pentecostal ya, pero al igual que nosotros, nosotros tenemos raíces pentecostales. Cada uno de los que estamos aquí venimos de iglesias pentecostales, pero la formación que estamos recibiendo es formación reformada, o sea, formación protestante. Entonces, para los reformados, para los protestantes, no hay apostolado en estos momentos, así como para los protestantes tampoco hay, ¿cómo se le llama? Los dones vigentes, la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Para ellos, la mayoría de protestantes, la mayoría de reformados, son aquellos que son cesacionistas. ¿Por qué son cesacionistas? Porque ellos aducen que los milagros y los dones del Espíritu Santo cesaron después del hecho de los apóstoles, ¿no? Entonces, particularmente me gusta la doctrina que estoy estudiando, que es protestante, porque no es tan mágico-religiosa como la doctrina pentecostal, en el sentido de que mucha doctrina del pentecostalismo hoy en día se ha ido por lo emocional, de tal manera de que todos son fruto del Espíritu Santo, todos son lenguas,
y todos son apóstoles, ¿no? O sea, un poco que nos hemos ido muy, muy para allá en lo que es el pentecostalismo. Y más aún, se ha creado una nueva corriente que se llama neopentecostalismo. El neopentecostalismo es una corriente que todo lo ve saltar y buena onda y casi se lleva al post-cristianismo, ¿no? O sea, el neopentecostalismo está a un pie de caer en herejía e irse para lo que sería el post-cristianismo. Yo pensé que Alducín por eso era primero pentecostal, pero entiendo que igual que nosotros también ha estudiado de teología reformada. Ahora, ¿cuál es el problema de Alducín? Para mí, particularmente, yo no lo escucho, te diré, porque ya se equivocó varias veces en sus profecías, sacó números, hizo cálculos y al final tuvo que salir pidiendo perdón. Creo que un error de un teólogo es atreverse a lo que, a querer pensar con la mente, lo que Dios tiene en mente, ¿no? Y eso está mal para mí. O sea, que alguien que sea un teólogo serio esté haciendo cálculos de que ya va a venir tal día, va a venir el anticristo tal día, tal mes, y que esto y que el otro, ¿no? O sea, veamos a los adventistas o a los testigos que están diciendo que Jesucristo está viniendo desde 1901, ¿no? ¿Y por qué dicen que está viniendo desde 1901? Y de ahí se equivocaron y luego cambiaron fechas, 1918, 1935 y bla, bla, bla. Porque son corrientes que se iniciaron en los años 1800 y pico, nada más. Por eso hablan que está viniendo. Y me parece a mí que un teólogo serio no es aquel que se preocupa por querer descubrir los misterios que solo Dios los conoce. Recuerden, y para encerrar esto, ¿no? Cuando la Biblia habla de misterios, no significa que nosotros estamos para revelar esos misterios, hermanos. Nuestra labor como estudiantes de teología no es revelar los misterios que Dios tiene guardados. Nuestra labor es saber interpretar la palabra de Dios, pero interpretarlo significa descubrir fechas o años o tiempos de venidas y todo lo demás. Eso no, es interpretar lo que ya Dios nos ha enseñado, lo que está escrito en su palabra. Recordemos bien cuál es nuestra limitación como teólogos. No podemos nosotros atrevernos a calcular o a hacer afirmaciones de algo que Dios no ha revelado en su palabra. Allí tú puedes ver a un teólogo serio que te enseña la palabra de Dios, porque la palabra es tan rica que muchas cosas que le hemos pasado N veces, las vamos a descubrir una vez más en base a una hermenéutica seria, a un estudio serio, una interpretación seria, pero no estar viendo fechas y datos del anticristo y de quién es, y que es el papa y que es el tal pastor, no vayamos a eso. Amén. Amén. Por eso que lo que me decías, ¿no? De Alducín, o sea, él no cree en los apóstoles igual que los protestantes, y hasta cierto punto yo le doy la veracidad en ello, de que ahora hoy en día hay tantos apóstoles. La vez pasada un hermano me envió un mensaje de un apóstol tal que se aparecía en Polito en el Face y comenzaba a hablar y tú le veías los ojos, parecía que se había metido toda la noche en la computadora, estaba súper ojeroso y no era porque era negrito, pero se llamaba el apóstol no sé cuánto y la verdad, apóstol ahorita es un hombre muy manoseado. Y yo creo que hoy en día hay apóstoles, pero muy, muy pocos, muy, muy pocos, contados. Creo que ni 12 hay en todo el mundo, ¿no? Porque, ¿cómo lo podemos saber? Yo les preguntaría, ¿cuántos de ellos pudieron decir que iba a venir el COVID? Todo el mundo profetizaba a fin de año, tendremos un año de bendición, bla, 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 ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban aquellos profetas que decían que iba a venir? Entonces debemos tener cuidado, debemos ser serios, ¿no? Ahora todo el mundo profetiza, va a venir desgracia, claro, pues ya vino, ya que te espera, ¿no? Pero no, pues eso no es seriedad, ¿no? Y nosotros como cristianos debemos ser bien serios para saber a quién creemos y escuchamos. Eso. Okay. ¿Alguien más? Yo, pero mejor para después, pastor.
Oye, estás que me tienes así todo el día, toda la noche, ¿ah? Pero yo, no, Sí, mejor pastor, después. disculpe. ¿Qué es eso? Es que mire, aquí hay una parte donde dice que cuando las ocasiones de caer, ¿no? Y dice que serán echados, no, donde el gusano no, de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí se está refiriendo al lago de fuego, que sería el infierno, ¿verdad? Claro, Amén. Entonces, ¿qué diría ahí en hebreo? el Jena, Ah, no, espera. El Gena, ¿no? Porque ahí dice infierno. claro, Amén. Amén, amén, pastor. Ya eso nomás. ya. Ahora, ¿qué querías preguntarme? Todo, tú lo has respondido todo. No, era eso solamente. Ah, ya, perfecto. Perfecto. ¿Alguien más? Ya. No hay más puntos, ¿ah? Se cierran los puntos. ¿No? Pregunte, pastor, Pastor, acá respondemos. pastor, o sea, bueno, yo he estado, bueno, creo que como todos, ¿no? Miramos en internet y, bueno, lo que veo, trato de buscar, la fuente, ¿no? Como hay que hacerlo, ¿no? Pero a veces es tanto ya, tanta palabrería que confunde cuando no vas a la fuente exactamente. Y bueno, estaba viendo que hablan, como usted dice, muchos pastores, muchos teólogos, muchos hablan de ya la venida de Jesucristo que está muy cerca, ¿no? Hablan, entonces yo digo, incluso, bueno, no, hasta ahorita no escucho que dan fechas, ¿no? Pero me pregunto, ¿por qué quiere, está bien que, eh, bueno, no sé si podría decir, asusten a la gente de esa manera? ¿Está bien? O digo, hay que hablarle del amor a los inconversos, hay que hablarle del amor o llegar a ellos asustándolos de esa manera, no sé. Claro, te entiendo. O sea, hay que llegar a ellos con amor o con temor, ¿no es cierto? Eh, pues mira, primero que nada, Jesucristo viene pronto. Yo desde pequeño lo he escuchado. Tengo, a ver, 48 años. Lo escuché desde que tenía 5, ¿no? Han pasado solamente 43 años. Y ¿sabes qué? Yo creo, yo creo, Jesucristo viene pronto, hermano. 43 años para los 6.000 años que hemos pasado, o los 2.000 desde que Él vino. Nuestra vida es un segundo nada más. Jesucristo viene pronto y cada uno de nosotros tiene que tener claro que nuestra consigna, nuestra primera palabra de predicación con amor tiene que ser ese: Jesucristo viene pronto, ¿no? Por eso nosotros decimos Maranata, ¿no? Maranata quiere decir eso, que Jesucristo viene ya. Y pueden pasar 100 años más y nosotros ya no estar aquí en la tierra, pero para Dios, que es el eterno, ¿qué cosa es 100 años? No es nada, ¿no? La Biblia misma nos dice que 1.000 años es un día, ¿no? Y entonces, pues, hermanos, nuestra palabra como verdaderos reconciliadores y ministros del Evangelio tiene que ser esa: Jesucristo viene pronto. Y no decirlo por temor, ¿no? No decirlo en el sentido de que Jesucristo viene y te va a arrojar al agua ardiente de fuego, sino decirle porque nosotros creemos que Jesucristo viene. Esa es nuestra fe. Ahora bien, al decirlo tenemos que decir las virtudes de que Él venga pronto, y para eso nosotros lo estamos estudiando, ¿no? Conociendo por todos sus atributos. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Y conocemos los atributos de Dios: todopoderoso, amoroso, fiel, ¿no? Justo hoy nuestro hermano Alfredo postaba los atributos de Dios. Cuéntanos, Alfredo, ¿cuáles son los atributos de Dios? Omnisciente, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, ya lo dije, ¿no? Eh, Eterno, fiel, misericordioso, amoroso, santo, y debe tener muchísimas más, pues, no me Sí, acuerdo. perfecto. Yo estaba esperando que me lo digas en inglés, pero bueno. En inglés fue como tengo bastantes amigos filipinos,
para ellos. Sí, la vi, me gustó, por eso escribí en inglés, good job. Y es verdad, entonces, si ustedes se dan cuenta, estos atributos demuestran no solo el carácter divino de Dios, sino también demuestran el amor de nuestro Dios, un Dios amoroso. Y eso es a lo que nosotros debemos de llegar, ¿no? Porque si nosotros le decimos, va a haber un lago ardiente de fuego y les tocamos el Apocalipsis, claro, vamos a decirles, crean en el Dios que los va a castigar, ¿cierto? Pero, ¿qué mejor que darle eso que las buenas nuevas? O sea, y las buenas nuevas son, Él murió por ti, Él murió por mí, por amor, porque uno de sus atributos es amoroso, ¿no? Porque Él es fiel, otro de sus atributos, y por esa fidelidad murió por nosotros. Entonces, yo creo que, como bien dice mi hermano Jonathan, nosotros debemos de ir por el lado del amor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor, ¿no? Y diciéndole siempre, y nunca cansándonos, o sea, somos jóvenes algunos, otros somos ya viejos, pero siempre digamos esas palabras y que nuestros hijos también lo sepan. Jesucristo viene pronto, Maranata. No pensemos que esa palabra es una utopía, es una mentira, porque nosotros solo somos un respiro en el tiempo de Dios. O sea, solo somos un pequeño aliento, nada más. Pero Dios es eterno, Él viene. Definitivamente Él viene. Amén. ¿Te quedó claro, no, Jonathan? Sí, pastor, sí. Está vacilando, qué cosa. Está que te ríes, ¿no? Aquí con la cena, que me está haciendo reír. A su cena, la culpa de la chibola. Ya, dime. Ya encontré me acuerdo de otro versículo que apoya a lo que se está hablando del Hades y que no es el infierno, ¿no? Por causa Ya. de que también cuando Jesús dice, y los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y las tinieblas de afuera, pues no quiere decir que está diciendo fuego ahí, ¿no? Sino está diciendo el Hades, me imagino, ¿verdad? Pues habría que leer el contexto, ¿no? Tienes que analizar el contexto para que sepas específicamente a lo que se refiere, ¿no? Amén. Claro. O sea, un verso siempre nos va a dar una idea, pero el contexto nos va a definir verdaderamente la idea, ¿no? Va a asentar que esa es la afirmación. Eso es lo importante. Amén. Amén. Perfecto. Bien, vamos a agradecerle a Dios entonces por este tiempo. Yo quiero que mi hermano Felipe nos despida, ya que acá es el último. Con Harumi son los últimos. Pai, muito obrigado pela palavra que foi falada aqui nessa noite, Senhor. Que abençoe cada um dos irmãos que estão presentes aqui, meu Pai, escutando sua palavra e aprendendo mais com o Senhor, meu Pai. Que o Senhor traga sabedoria sobre ele, meu Pai, com todo o coração, com todo o amor, com toda a alegria, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, iluminar os caminhos deles, meu Pai. Em nome de Senhor Jesus, eu agradeço por todas as palavras que foi dita essa noite, meu Pai. Amém. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos. Amén. Gracias por su tiempo, gracias por estar juntos. La verdad me motivan cada vez que ustedes se conectan y cuando se conectan todos, yo estoy muy motivado a poder compartir con ustedes. Amén. Ya también comentarles que mis clases empiezan esta semana, así que voy a estar Isogashi, no más Isogashi, pero estoy llevando el curso de Cristología, así que vamos a hablar de aquí todo este semestre de más de Cristo, vamos a aprender más de Cristo. Ya yo estoy esperando recibir lo que me van a enseñar para poder vertirlos a ustedes. Sí. Mis hermanos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Ya nos estamos viendo. Chao, Amén. cuídense. Dios le bendiga. Chao, Gustavito. Chao, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Dios Los le bendiga, amamos. hermano. Chao. A la familia. Igual. Chao, chao. Vai ser.